Cuando nosotros aprendemos que la sanidad es parte de la redención de Jesús, cuando nosotros entendemos que cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre derramada, que expresa su vida, también fue derramada para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La muerte de Jesús nos redime a nosotros, es el pago, amén, por nuestra redención, por nuestra salvación, por nuestra regeneración, libres de la condenación. Amén. La salvación realmente no es gratis. La salvación tuvo el precio más alto que nadie pudo pagar, solo Jesucristo. Amén. No es gratis. Realmente nada es gratis en este mundo. Si usted recibe un regalo, alguien pagó por ese regalo. Pero el recibir de Dios para nosotros, amén, es de manera inmerecida. No merecemos por nuestro pecado, pero Dios nos otorga esa salvación. Amén. Nos favorece con su gracia y no podemos ni tenemos que pagar nada porque es demasiado caro. Si nos volvemos a Él, nos humillamos, recibimos ese don de la salvación de manera gratuita, pero alguien pagó por ello. ¿Quién pagó? Jesucristo. Ahora, nosotros somos salvos, pero no solamente fuimos salvados. O sea, nosotros cuando el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted es salvo, no solamente Dios desea regenerar su espíritu, Dios no solamente desea restaurar su alma, porque hay gente herida en sus emociones. Viene a Cristo con traumas, con rechazo, con heridas, con complejos, amén, de inferioridad y muchas cosas. Y al Señor le toma tiempo por su palabra restaurar todas esas cosas. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, como prospera tu alma. Es decir, muchas de las enfermedades que aquejan al ser humano tienen que ver con desórdenes o, mejor dicho, con situaciones emocionales que se grabaron en nuestra vida y que nos hirieron, amén, y luego van a aflorar en nuestra vida, amén. El alma es el asiento donde reposan nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Entonces todo ello tiene que ser renovado por la palabra de Dios, alineado a lo que Dios dice en su palabra. Nosotros no caminamos por sentimientos, caminamos por fe. Bien, pero quiero remitirme al tema de la sanidad. Pero no solamente Dios quiere tocar nuestro espíritu. Dios no solamente quiere restaurar, sanar nuestras emociones, amén, alinear y transformar nuestra mente y conformar nuestra voluntad, sino Dios también quiere que no solo sirvamos a Él desde nuestro espíritu, nuestra alma, sino que nuestro cuerpo también sea santificado al Señor. Es decir, cuando nosotros entendemos el tema de la sanidad que Dios trae, la sanidad divina, amén, en el contexto bíblico entendemos también la santificación de Dios y entendemos también el trato de Dios de manera integral. Me encanta porque cuando comenzamos a aprender que Jehová no solamente es Jehová Jireh o Jehová Shalom o Jehová Nisi, ¿no? También es Jehová Rafa. Él también es Jehová nuestro sanador. Amén. Él es nuestro sanador. El problema es que muchos creyentes no han hecho al Señor su sanador. Prefieren ir al médico rápidamente, y no estamos diciendo que esté mal ir al médico, o tiene más fe en los medicamentos, tiene más fe en la pastilla. Pero cuando uno entiende esto, me encanta porque tú eres desafiado a entender que no puedes hacer con tu cuerpo, que es el templo de Dios, lo que te venga en gana. Si no entiendes que tu cuerpo también es parte de la adoración a Dios, de tu servicio a Dios. Entiendes que tu cuerpo tiene que estar, amén, al servicio de Dios, porque también Jesús pagó por la redención de tu cuerpo. Pero
Cuando nosotros entendemos esto, podemos glorificar a Dios no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Me encanta porque decía que al entender esto, que Jesús pagó un alto precio, tú vas a entender que puedes tomar no solamente a Jesús como tu Señor, sino también puedes tomarlo como tu sanador. Y esto va a llevarte a algo. Tienes que aprender y tienes que hacer que tu fe se desarrolle. Cuando tú, escúchame bien, y eso fue glorioso en mi vida y en todos los que han entendido estas cosas, cuando tú entiendes que Jesús pagó también por tu sanidad, sabes que tu fe también tiene que desarrollarse. Es decir, es fácil pues, ¿no? Y tomas un medicamento y qué sé yo, ¿no? ¿Amén? Pero cuando tú dices, no, yo es tiempo que crezca en fe, es tiempo que le crea a Dios por mi sanidad. Y no solamente que le crea a Dios por mi sanidad, sino por mi salud. Mira, sanidad es cuando tú estás enfermo y necesitas recuperar tu salud. Pero salud es mantenerte saludable. ¿Me entiende? Mantenerte saludable. Es decir, ¿cómo te mantienes saludable? ¿Te mantienes saludable cuando no reniegas mucho? Amén. Y no malogras tu hígado. Hola. Los renegones digan, ayúdame, Señor. Amén. Cuando aprendes a confiar en Dios y en lugar de estar ahí ansioso, porque cuando están en ansiedad, su sistema digestivo no funciona bien. Muchos tienen problemas con su sistema digestivo porque andan en ansiedad. Todos los ansiosos digan, ayúdame, Señor. No, los afanados, ansiosos, ¿me entienden? Entonces, tú sabes que tienes que cuidar tu templo, entonces no vas a estar comiendo exceso de grasas. Vas a poder comer tus verduras. Hola. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que mantenerte saludable. Porque Jesús pagó un alto precio por tu salud. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que cuidar mi templo, tengo que saber alimentarme, tengo que saber cuidarme, tengo que hacer ejercicios porque mi cuerpo también le pertenece al Señor. No se trata no solamente de no fumar, no se trata solamente de no tomar. Puede que tú no fumes, puede que tú no tomes, pero haces otros desarrollos con tu cuerpo. Quizás hasta más peligroso en algunos casos. Silencio en la iglesia presbiteriana. No, yo no fumo. No, es pecado. ¿Tampoco tomo? No. Pero te metes unas comilonas. Los cristianos no fuman ni toman, pero comen. ¡Hey, hermano! Amén. Tenemos que cuidar el templo. Y cuando nosotros entendemos que Jesús pagó por sus llagas, nosotros fuimos curados. Una vez más, digamos, 1 Pedro 2:24, ¿no? Y por cuya herida fuimos curados. Tenemos la certeza de que la voluntad de Dios es que estemos sanos, porque si no hubiera sido así, tu cuerpo no podría ser redimido. Y cuando Dios te hizo, no solamente te hizo espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios no solamente salvó tu espíritu, salvó también tu cuerpo. Por eso recibirás un cuerpo glorificado. Jesús recibió un cuerpo glorificado. Y ese mismo cuerpo glorificado, tú y yo recibiremos un día. Aleluya. Debido a que por sus llagas fuimos curados. Si nosotros no hubiéramos sido redimidos de la enfermedad, si nuestro cuerpo no hubiera sido redimido, usted no podría recibir un cuerpo nuevo. Y usted no podría vivir en la Nueva Jerusalén. Usted no podría vivir en el cielo que ha preparado Dios, porque usted va a necesitar de ese cuerpo celestial para movilizarse. Así que aquellos que no creen que la sanidad es parte de la redención están en una absurda herejía. Absolutamente. La Biblia nos habla una y otra vez, todo el Antiguo Testamento, cómo Dios bendecía a su pueblo y lo sanaba. Amén. Cuando le abrían puertas al enemigo por el pecado, la maldición entraba porque la enfermedad es parte de la maldición. ¿Está diciendo, pastor, que toda persona que está enferma está maldita? No, estoy diciendo que la
la maldición, el pecado enfermó el mundo y por eso hay enfermedades en el mundo. Hoy día nos enfermamos de muchas maneras. Puede que tú sencillamente no estés pecando contra tu cuerpo haciendo desarreglos físicos, pero puede que simplemente te juntes con una persona que está enferma y te contagia. ¡Achus! Y haces achus. Y al rato, ¿no? Ya estás enfermo porque fuiste contagiado, ¿verdad? Y qué sé yo, alimentos en mal estado y todo lo demás. Pero en esta mañana quiero ir un poco más a fondo con este tema de la sanidad. Hemos, creo yo, puesto el fundamento básico acerca del deseo de Dios para nosotros en cuanto a sanidad. Amén. Queremos esta noche ir al tema, al punto de cómo podemos tomar la sanidad que viene de Dios. Cómo recibimos la sanidad de Dios. Amén. Nosotros entendemos que la salvación usted no puede comprarla, usted no puede pagarla, usted no puede hacer nada para ganarse su salvación. Ya fue pagada por Cristo. Tenemos que hacer, ¿qué cosa tenemos que hacer? Si estábamos en dirección hacia el pecado, tenemos que volvernos en dirección opuesta al pecado e ir hacia Dios. Amén. Eso se llama arrepentimiento. Amén. La salvación es gratis, está ahí, es gratuita. Pero si yo me estoy dirigiendo hacia el pecado, yo no puedo tomar la salvación que es gratis porque está para allá. Lo que tengo que hacer es arrepentirme para tomar la salvación que es gratuita. Porque allí está. Permíteme ese cubo, ponlo por aquí, Miguel. Otra vez voy a poner este ejemplo. La salvación no la merece nadie. Amén. Pero Jesús nos otorgó a nosotros. Pongamos que este es el regalo, muchas gracias, de la salvación. Aleluya. ¿Me entiende? Y yo soy un pecador. Estoy perdido. Mi vida y mi mente es servir al pecado. Me voy en esa dirección. Detrás de esta dirección está el infierno. Amén. Si necesito la salvación, y la necesito, si yo quiero la salvación, no voy a poder tener la salvación a pesar que sea gratuita si me sigo dirigiendo en este sentido. Porque la salvación está allá. Cuando me están siguiendo. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero la salvación, pero quiero seguir pecando. No puedo. Si usted quiere la salvación, que es gratis, usted tiene que arrepentirse. Y cuando se arrepiente, o sea, se vuelve a Dios, encuentra la salvación como un regalo. O sea, usted no puede obtener la salvación gratuita si usted quiere seguir pecando. Pero si usted dice, no quiero esta vida pecaminosa, y el Espíritu Santo le da convicción de pecado, usted se vuelve a Dios. Señor, sálvame. Cuando se vuelve a Dios y dice, Señor, sálvame, encuentra que esa salvación está en ese camino hacia Dios. Y es gratis. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es sencillo. Yo no sé por qué la gente se complica tanto. Amén. El problema está cuando la gente quiere seguir pecando y quiere la salvación. Así no funciona. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento lo único que hace es ponerte en la dirección hacia Dios, porque en Él encuentras la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo vine a Cristo, yo no vine a Cristo huyendo del infierno. Hay gente que acepta a Jesús solamente para no ir a la condenación, y eso es muy egoísta. A mí todo lo que me importaba era conocer a Dios. Yo no estaba yendo a Dios para huir del infierno. Estaba yendo a Dios porque necesitaba a Dios en mi vida. Y cuando tú vas a Dios, tú encuentras la salvación. Hay gente que se le predica tanto el infierno, el infierno, el infierno. Entonces, para huir del infierno se van a Dios. Pero no porque buscan a Dios. Lo único que quieren es huir del infierno. Conozco un montón de esta gente. Me acuerdo de gente que les predica, había una película sobre el infierno.
Y todos los infernales pasaban. Perdóname, perdóname. Todos los pecadores. Pero lo único que hacían era estar espantados. Querían huir de la condenación, pero no había fe en sus vidas. Se le iba el impacto de la película y seguían tan pecadores como antes. Jesús no iba amenazando a la gente con el infierno. Les habló del Padre. Y habló acerca del infierno, pero no era su tema central. No son las amenazas. Ahora, hay gente que se puede infiltrar en la iglesia porque, bueno, quiere huir de la condenación, quiere huir del infierno. ¿Sabe? Pero nunca han hecho realmente a Jesús su Señor y Salvador. Ahora, volviendo al punto. ¿Qué tiene que ver esto con la sanidad? Mucho, pues. Porque así como la sanidad viene de parte de Dios gratuitamente, usted no hace nada, sino todo lo que tiene que hacer es rendirse y recibir. ¿Cuántos dicen amén? Usted recibe. De la misma manera, usted solamente tiene que recibir el don de Dios, la sanidad. Una de las cosas que encuentro cuando vamos a ministrar a la gente, uno de los obstáculos es que nos estamos imponiendo manos sobre la gente comienza a orar. Sí, Señor, esto que el otro, Señor, por favor, dame. Todo lo que tienen que hacer es recibir. Quieren recibir de Dios por su espiritualidad. Quieren recibir de Dios Ahora, salvo que en su vida haya situaciones que arreglar, ¿me entiende? Y que esas situaciones, pues, al no haber sido arregladas, tienen que ser arregladas. La Biblia dice, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, oren por él, ¿no? Y ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En Corintios también dice, ustedes cuando toman la cena del Señor, no disciernen el cuerpo de Cristo. Por lo cual, juicio bebe y come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos duermen. Si el pecado en sus vidas le abrió las puertas al diablo y estaban enfermos y debilitados y algunos hasta habían muerto por causa de este desorden. Pablo dice, ustedes cuando toman la cena del Señor tienen que juzgarse porque el pecado le abre la puerta también a la enfermedad. El pecado le abre la puerta a la enfermedad. Hay gente que no puede recibir de Dios porque literalmente una y otra vez está en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Y la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero el diablo no va a poder huir de nosotros si nosotros no nos sometemos a Dios. Tenemos que estar sometidos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos también una actitud humilde ante Dios, porque Dios da gracia al humilde y Él resiste al soberbio. Entonces, cuando tú te acercas a Dios para recibir de Él, tienes que entender que tienes que venir a Él con actitud arrepentida. Evidentemente no podemos querer pecar y recibir de Dios, porque recuerda, la sanidad divina es algo santo. La sanidad divina es santo. Cuando tú eres sanado por prescripción médica, medicina, no importa si eres santo o no. El médico no le pregunta, Señor, perdón, ¿usted está viviendo una vida limpia? No te pregunta. A él no le importa si usted vive una vida desordenada. Él le prescribe la medicina, un tratamiento y posible una persona se recupere así. Pero en las cosas de Dios no es así. Usted sabe que tiene que vivir una vida rendida a Dios para caminar en salud divina. ¿Cuántos dicen amén? Es la gran diferencia. Porque Jesús no es ningún curandero. Por eso me encanta cuando la revelación viene. Porque nuestra vida con Dios es integral. Es integral. Dios quiere que vivamos de manera íntegra. Amén. Santificando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, entonces, cada vez que recibimos de Dios, aún la sanidad,
entendemos que lo recibimos porque Jesús pagó por ello. Tú no recibes de Dios porque eres bueno o porque te creas bueno. Recibes de Dios porque Él es bueno. Recibes de Dios porque Dios te mira a través de Cristo Jesús. Cuando tú te posicionas en Cristo, cuando te rindes a Él, estás en Él recibes todos los beneficios. Pero cuando estás tú en la carne, cuando tú estás haciendo tu voluntad, posicionalmente no estás posicionado en Cristo, valga la redundancia, no puedes recibir de Él. Recibes todos los beneficios de Cristo cuando estás posicionado en Jesús de manera vital, de manera real. En Cristo Jesús tú recibes todos los beneficios, amén, porque Jesús es el Hijo de Dios. Si tienes a Cristo y estás posicionado en Él, todo lo que es Jesús es tuyo, porque estás en Cristo Jesús. Ahora, entonces, cuando tú vas a recibir de Dios, tienes que entender que alguien pagó por ello, y es Jesús, y que es por su bondad que tú recibes, Él pagó por ello, aleluya. No es por tu bondad, no es por tu justicia, es por su justicia. Es la justicia de Cristo. Amén. Por eso es tan importante el caminar en justicia, el estar en Cristo Jesús para recibir en Él. Es interesante también notar que todas las personas que recibieron sanidad de Jesús fueron a Jesús, fueron a Él. Vamos a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 5, por favor. Y vamos a ir muy rápido por causa del tiempo. Lucas capítulo 5, verso 17. Dice la palabra: aconteció un día que Él estaba enseñando. Ahora, ¿cuál era el principal ministerio de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hacía más? Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. O sea, antes de sanar, primero Él enseñaba. Y luego Él predicaba y luego Él sanaba. Hay gente que dice: ya, pastor, hágala rápido, por favor. Yo lo que quiero es ser salvo. Perdón, quiero que oren por mí. ¿What? Usted está equivocado. Porque, o sea, Dios conoce los corazones. Usted no puede ir a Dios simplemente para... Ahora, ¿podría una persona recibir sanidad sin poner el corazón en su devoción a Dios? Sí, hay casos. La Biblia nos habla de esos leprosos que fueron sanados. Amén. ¿Y cuántos cuántos regresaron a dar gracias a Dios? ¿O dos? Un hito solo. ¿Y los demás? Yo me acuerdo, hubo un tiempo en mi ministerio que orábamos bastante por los enfermos y vimos muchas cosas de Dios hacer. Cuando voy por la avenida San Felipe, veo algunas personas que literalmente tenían cáncer. Había una señora que estaba una semana nomás de vida. Me llevó un joven a orar por ella, oramos por ella, hablamos la palabra, fue sana. Estamos hablando de 10 años atrás. La veo andando por la calle, pero en el mundo. Otro hombre también tenía cáncer al hígado. El hermano Alberto Monroy me llevó a orar por él, ministramos a él, le hablamos la palabra para que se vuelva a Dios. Él dijo que se había vuelto a Dios de boca para afuera. Fue sano, lo veo ahí sano en el mundo. Y hubo un tiempo y vi tantas de estas cosas. Ahora, por otro lado, he visto mucha gente también que siendo sanada se volvieron a Dios y sus vidas son frondosas. Amén. No es el caso de la gran mayoría, pero hubo también el caso de los otros. Y un momento yo me entré en celo y dije: Señor, no voy a orar por estos, porque lo único que buscan es la sanidad. Y ya dejé de orar por los enfermos como oraba mucho antes. Honestamente pasó. Y al tiempo, cuando leí este pasaje, el Señor me dijo: ¿tú quién eres para decidir quién es sano y quién no es sano? ¿Quién eres tú? Si Jesús mismo sanó a estos hombres, ¿acaso le dijo: yo sé que 9 de ustedes me van a
van a volverse al mundo si lo sanó. Así que fuera de acá, limañas rastreras. No, Él lo sanó. ¡Hola! ¿Quiénes somos nosotros para decidir? ¿Quiénes somos nosotros si Dios quiere darle a la gente una nueva oportunidad y una nueva oportunidad y una nueva oportunidad? Es asunto de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Me lastima el corazón cuando a veces hay cristianos que han crecido casi en las cosas de Dios y juzgan a los no creyentes. No hay misericordia en sus corazones. Mundano. Jesús nunca se dirigió de manera dura a las prostitutas, a los pecadores, pero sí se dirigió de manera dura a los religiosos. A ellos sí le dio con todo. Amén. A ellos les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. A esos doctores de la ley que decían saber mucho, pero su corazón estaba lejos de Dios, que con los labios le honraban, pero sus hechos decían otra cosa. Y Jesús se atreve a decir: los ladrones, las prostitutas y esta gente van primero que ustedes al reino. Hay un tiempo en nuestra vida que nos volvemos celosos. Y es bueno ser celosos. Nunca pierda su celo por Dios. Pero ese celo tiene que ser un celo con ciencia. Porque cuando es celo sin ciencia, amén, no va a producir el fruto de Dios. El celo tiene que ser con ciencia. Amén. Conozca, tenga ciencia, tenga conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra: y al conocimiento se añade dominio propio. Dominio propio. Cuando uno tiene conocimiento y no tiene dominio propio, recibe una enseñanza y ¡zá! Por aquí, ¡zá! Por allá. Agarra la palabra y no tiene dominio propio. Aleluya. Tiene que tener dominio propio y misericordia. Bien, me estoy yendo por otro lado. Pero fíjese en lo que dice el verso 17. Aconteció un día que él caminaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahí están los doctores de la ley. Usted, Mateo, Marco, Lucas. Es interesante, es básicamente el trato de Jesús con el mundo, con los mundanos y siempre la persecución de los doctores de la ley. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero si ellos fueron por salud. Porque cuando tú acudes a Cristo, ¿me entiendes? No solamente, ellos no se estaban acercando solo a Jesús por la sanidad, ellos se estaban acercando a Jesús y en Jesús encuentras todo. Y como la sanidad es parte de la redención, no podemos separar, porque ya saben que la consecuencia del pecado es la enfermedad y la muerte. Si se soluciona el problema del pecado, todo lo demás viene por añadidura. Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? O sea, los blasfemadores dicen que Jesús habla blasfemia. Así son las cosas ahora. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Cuando Dios sana, se produce algo en la gente. Su fe se eleva, su confianza en Dios se eleva. ¿Y quién es glorificado? Amados, ¿quién es glorificado? Vamos, fuerte. ¿Quién es glorificado? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Y Dios es glorificado. Y Dios es glorificado. Me encanta esta parte, o quiero resaltar esta parte que dice: y el poder de Dios estaba presente para sanar. ¿Cuánta gente había sido sanada aquí? En este momento, nadie. Nadie. El poder de Dios puede estar presente para sanar en un lugar, pero nadie puede ser sano, a menos que ejerzan fe. A menos que actúen. Porque la fe es actuar en la palabra de Dios. La fe es creer y actuar. Si tú tienes fe, entonces vas a mostrar por tus acciones tu fe. Santiago decía: ¿tú tienes fe? Ok, muéstrame por tus acciones correspondientes que tienes fe. Porque si dices que tienes fe y no actúas, tú no tienes fe. Tú sientes que tienes fe, pero no tienes fe. Cuando tú tienes fe, vas a actuar. Amén. Si tú tienes fe, vas a actuar. La fe te va a llevar a actuar. La fe real tiene acciones correspondientes a la fe. O sea, si yo creo que he sido sanado, voy a actuar. Si creo que soy justo, voy a actuar como justo. Si creo que soy santo, voy a vivir como santo. Si creo que soy hijo de Dios, voy a vivir como hijo de Dios. ¿Me entiende? La fe actúa. La fe real tiene acciones correspondientes a lo que cree. Si yo creo que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, voy a amar. Voy a amar. Si no amo, es que no he creído. La fe tiene acciones correspondientes a lo que dice creer. Si yo creo que Jesús sana, entonces yo creo y actúo. Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Ahora, Pedro no le dijo: levántate, compay, te estoy esperando. Oye, levántate. No, Pedro y Juan lo levantaron, estando tullido, estando cojo. Pusieron acción, lo jalaron. Si él no se sanaba, peor acá, ¿no? Si hubiera, imagínate a alguien cojito acá, ¿no? Dame tu manito. Está cojita esta chica. Yo: levántate y anda, y la jalo. Si no se sana, se va a golpear acá. Amén. Sería más duro. Y todo el mundo. Pero al levantarla, o levantarlo en este caso, amén, dice la Biblia que en ese instante recibió su sanidad y pudo saltar. La fe tiene acciones correspondientes. La fe tiene acciones correspondientes. La mujer de flujo de sangre decía: si tocare solamente su manto, seré sana. Pero ella no dijo: si tocare su manto, seré sana. Si tocare su... Ya, Jesús, que venga, pues. No, ella se arrastró entre la multitud y decía: si tocare solamente su manto. Y ahí recibía los empujones y los pisotones de la gente. Y ella seguía creyendo, porque la fe es actuar en la palabra de Dios. Pero ella decía: si tocare solamente su manto, seré sana. Conforme a su fe, le fue hecho. Ella creía: si toco su manto, seré sana. Tocó el manto, ¿y qué pasó? Recibió sanidad.
El poder de Dios estaba presente para sanar, pero nadie había sido sanado. Pero cuando lo trajeron a este hombre, ¿no? Inclusive lo bajaron por el techo, pusieron en acción su fe, él recibió, esa mujer recibió. Amén. Recibimos de Dios cuando ponemos en acción nuestra fe. El centurión, no vamos a poder ir a los versos por causa, ya saben de qué. Pero el centurión dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Porque tenía a su criado, ¿verdad? Enfermo. No es necesario, vamos ahí. Mateo 8. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuál era la fe del centurión? Solo di la palabra y mi criado sanará. Esa era la fe del centurión. Por la fe del centurión, su criado fue sanado. Solo di la palabra. Y Jesús dijo: wow, ni aún Israel le haya dado tanta fe. ¿No? Jesús dio la palabra y en ese mismo instante su criado fue sanado a la distancia. Sanidad delivery. ¿Amén? Pero ¿cómo fue sanado? Porque creyó. Porque actuó. La mujer de flujo de sangre dijo: si tocare su manto. Jairo dijo: Señor, mi hija está agonizando, pon la mano sobre ella, en el camino la hija se muere. Dijo: ya, deja de molestar al maestro. La fe de Jairo era que Jesús mismo fuera y pusiera su mano sobre ella. Y Jesús dijo: él va a responder de acuerdo a tu fe. Jesús iba a ir hasta la casa de Jairo, aún a pesar de que en el camino podía morir, pero era la fe de Jairo. La mujer del flujo de sangre dijo: Señor, si toco tu manto, seré sana. El centurión dijo: solamente di la palabra. Amén. Estos hombres que llevaron a este muchacho en la camilla tuvieron que bajar del techo y ponerlo ahí delante de Jesús. La Biblia dice: conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. Hermano, esta iglesia y todo lo que vemos alrededor, muchas de las cosas que vemos, todo fue hecho a través de la fe. Cuando se comenzó este ministerio, se comenzó sin finanzas, sin el respaldo de ninguna iglesia grande ni nada por el estilo. Nada. Todo lo que trajo existencia y lo que vemos es la fe. Conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. Cuando tú aprendes estas cosas que de parte de la redención, amén, tu fe se activa y comenzarás poco a poco a creer. ¿Usted cree que este servidor no ha tenido ataques de salud? ¿Ah? ¿Cree que soy inmortal? Yo también he tenido que ejercer fe. Para la gloria de Dios, ¿cuándo he faltado un servicio en estos más de 15 años por salud? Jesús es mi sanador. Él es mi sanador. Pero sabes que tú tienes que entender que el Señor no solo quiere tocar tu espíritu, no solo tu alma, sino también tu cuerpo. Yo he tenido algunos ataques de salud, por supuesto, pero inmediatamente me agarra la palabra. El otro día íbamos a ir a ministrar a los matrimonios. Amén. Y Andrés comenzó a llorar. Sus ojos estaban rojos. Lloraba de dolor. ¿Qué pasa, hijo? Mi oído, papá, mi oído me duele, duro. Y luego indagué, hay gente que ha tenido ese problema de dolor de oído y dice que es durísimo. Yo nunca he tenido eso, gracias a Dios. Entonces le dije a mi hijo, le comencé a enseñar la palabra de Dios. Porque Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. No vayas y pongan mano de frente a las personas. Enséñale la palabra de Dios. Le enseñé un rato, hice mi escuela dominical con Andrés. Creyó la palabra, pusimos manos sobre él
Y en no más de 10 minutos quedó completamente sano. Se fue a dormir. Era algo duro. Pero tienes que actuar inmediatamente. Amén. Tienes que actuar inmediatamente en la palabra de Dios.